Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada por el vídeo de hoy, porque vamos a desvelar un secretito, bueno, un secretazo, mejor dicho, sobre uno de los actores más queridos y admirados del momento, el inigualable Can Yaman. Sí, habéis leído bien en el título. Hoy vamos a averiguar, de una vez por todas, si Can Yaman canta en la ducha. Sé que muchos de vosotros os habéis hecho esta pregunta alguna vez. ¿Se relaja entonando sus canciones favoritas? ¿Se imagina dando un concierto para miles de fans mientras se enjabona el pelo? ¿O es de los que prefiere el silencio absoluto y concentrarse en disfrutar del agua caliente? Pues bien, preparaos porque la respuesta está a punto de llegar. Pero antes de desvelar el gran misterio, os invito a que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, curiosidades y secretos de vuestras celebridades favoritas. Además, darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos contenido nuevo. Os prometo que no os arrepentiréis. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y su innegable atractivo, es una figura que genera una enorme curiosidad. Lo hemos visto en infinidad de entrevistas, photocalls, eventos, pero ¿qué sabemos realmente de su vida más íntima? ¿Qué hace cuando las cámaras no están grabando? ¿Cuáles son sus hobbies, sus manías, sus pequeños placeres? Precisamente una de esas preguntas que rondan por la cabeza de sus fans es si canta en la ducha. Una actividad tan común y a la vez tan reveladora. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha aprovechado alguna vez la acústica del baño para dar rienda suelta a su vena artística? La ducha se convierte en un escenario improvisado, el champú en un micrófono y las gotas de agua en un público entregado. Pero volviendo a Can Yaman, la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no, y es que, como muchas veces ocurre, la verdad se encuentra en los matices. Durante una entrevista hace algún tiempo, a Can le hicieron precisamente esta pregunta. Y su respuesta, lejos de ser directa, fue bastante ambigua. Recuerdo que el entrevistador le preguntó algo así como: Can, sabemos que eres un hombre polifacético, que te encanta la música. ¿Te animas a cantar bajo la ducha de vez en cuando? Y Can, con una sonrisa pícara, respondió: bueno, depende del día. A veces necesito un momento de silencio y relajación absoluta. Otras veces me dejo llevar por la música y, digamos que mi ducha se convierte en una especie de karaoke improvisado. ¿Lo veis? No nos dio una respuesta clara y contundente. Pero analizando sus palabras, podemos deducir algunas cosas. En primer lugar, que Can Yaman no es ajeno al mundo de la música. Sabemos que le gusta escucharla, que disfruta bailando y que incluso ha demostrado tener talento para el canto en alguna que otra ocasión. En segundo lugar, que es una persona que valora mucho sus momentos de intimidad y tranquilidad. Necesita desconectar del bullicio mediático y encontrar un espacio para relajarse y recargar energías. Y a veces, ese espacio es precisamente la ducha. Y en tercer lugar, que no descarta la posibilidad de cantar bajo la ducha, aunque no lo haga siempre. Parece que depende de su estado de ánimo, de sus ganas de divertirse y de la inspiración del momento. Quizás un día se levante con ganas de rock and roll y se ponga a cantar a grito pelado sus temas favoritos. O quizás prefiera algo más suave y melancólico, como una balada romántica. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que aunque Can Yaman no nos haya confirmado explícitamente que canta en la ducha, tampoco lo ha negado rotundamente. Y esa ambigüedad nos da pie a imaginarlo en esa situación, disfrutando de un momento de libertad y expresión personal. Imagínate la escena: Can Yaman, bajo el agua caliente con el vapor inundando el baño, cantando a pleno pulmón una canción que le llega al alma. Sus movimientos son enérgicos, sus gestos apasionados. Se siente libre, feliz, conectado consigo mismo. Es un momento único y especial, alejado de los focos y las presiones. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Sé que muchos de vosotros estaréis pensando: ojalá pudiéramos estar ahí para escucharle. Y yo también. Sería un espectáculo inolvidable. Pero, de momento, tendremos que conformarnos con imaginarlo. Pero no os desaniméis, porque aún hay más. Investigando un poco más a fondo, hemos encontrado algunas pistas que refuerzan la teoría de que Can Yaman sí que canta en la ducha. Por ejemplo, hemos descubierto que en varias ocasiones ha compartido en sus redes sociales vídeos en los que aparece cantando o bailando.
Es cierto que no lo hace precisamente en la ducha, pero estos vídeos demuestran que no le da vergüenza mostrar su faceta más artística y divertida. Y si se anima a cantar y bailar delante de la cámara, ¿por qué no iba a hacerlo también en la intimidad de su baño? Además, hemos encontrado testimonios de personas cercanas a Can Yaman que aseguran haberle escuchado cantar en alguna ocasión. Por supuesto, no podemos revelar sus identidades para proteger su privacidad, pero sus palabras nos dan una idea de lo que podemos esperar de Can como cantante. Según estas fuentes, Can tiene una voz muy bonita y potente y le encanta interpretar canciones de diferentes estilos. Desde baladas románticas hasta temas más movidos y bailables. Parece que es un cantante muy versátil y que se adapta fácilmente a diferentes registros. Así que, teniendo en cuenta todo esto, podemos concluir que la probabilidad de que Can Yaman cante en la ducha es bastante alta. Aunque no tengamos una confirmación oficial, las pistas que hemos encontrado y los testimonios que hemos recopilado nos hacen pensar que sí, que nuestro querido Can aprovecha la acústica del baño para dar rienda suelta a su talento vocal. Y si no lo hace, debería empezar a hacerlo. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría escuchar a Can Yaman cantando bajo la ducha? Sería un regalo para nuestros oídos y una muestra más de su carisma y su encanto. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado descubrir este pequeño secreto sobre Can Yaman. Hemos intentado desvelar el misterio de si canta o no en la ducha, y aunque no hemos obtenido una respuesta definitiva, hemos recopilado suficientes pistas para hacernos una idea de lo que podemos esperar de él. En resumen, Can Yaman no ha confirmado ni negado que cante en la ducha, pero sus palabras ambiguas, sus vídeos en redes sociales y los testimonios de personas cercanas nos hacen pensar que sí, que es probable que aproveche la acústica del baño para dar rienda suelta a su talento vocal. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis darle un like y compartirlo con vuestros amigos. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can Yaman canta en la ducha? ¿Qué canciones os gustaría escucharle cantar? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que podéis suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, curiosidades y secretos de vuestras celebridades favoritas. Os prometo que no os arrepentiréis. Además, activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas nuestras novedades. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Pero, espera. No nos vayamos tan rápido. La pregunta sobre si Can Yaman canta en la ducha nos ha abierto la puerta a un tema mucho más amplio, la relación de las celebridades con su intimidad y cómo los fans, nosotros, nos relacionamos con esa intimidad. Porque, seamos honestos, esta curiosidad por saber si Can canta bajo el agua no es algo aislado. Es parte de un fenómeno mucho mayor. ¿Por qué nos importa tanto saber qué hacen las estrellas cuando no están actuando? ¿Qué necesidad tenemos de conocer sus rutinas diarias, sus gustos personales, sus pequeños secretos? La respuesta, creo yo, es compleja y tiene muchas capas. Por un lado, está la fascinación que sentimos por aquellos que admiramos. Los vemos en la pantalla encarnando personajes increíbles, viviendo vidas de ensueño, y eso nos genera una especie de conexión, un deseo de acercarnos a ellos, de entenderlos mejor. Queremos saber qué los hace humanos, qué los diferencia del resto de nosotros. Por otro lado, está el papel que juegan las redes sociales. En la era de Instagram y Twitter, las celebridades se han vuelto mucho más accesibles. Comparten fragmentos de su vida cotidiana, nos muestran fotos de sus mascotas, nos cuentan sus problemas y alegrías. Esto crea una ilusión de cercanía, una sensación de que los conocemos de verdad. Y por supuesto, eso alimenta nuestra curiosidad. Pero, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde tenemos derecho a saber sobre la vida de una persona famosa? ¿Es ético hurgar en su intimidad en busca de detalles jugosos? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos. Porque al final, las celebridades también son personas, con sentimientos y derechos. Y merecen que respetemos su privacidad. Volviendo a Can Yaman, creo que es importante recordar que aunque nos guste imaginarlo cantando en la ducha, eso es solo una fantasía.
No tenemos derecho a exigirle que nos confirme o desmienta ese rumor. Es su vida y él decide qué compartir con el público y qué guardar para sí mismo. En lugar de obsesionarnos con su vida privada, deberíamos centrarnos en apreciar su talento como actor, su carisma y su dedicación a su trabajo. Porque al final, eso es lo que realmente importa. Lo que hace que Can Yaman sea una estrella no es si canta o no en la ducha, sino su capacidad para conectar con el público a través de sus interpretaciones. Ahora bien, si Can algún día decide compartir un vídeo de él cantando bajo la ducha, seremos los primeros en celebrarlo. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de su trabajo y respetando su privacidad. Y hablando de disfrutar de su trabajo, ¿cuál es vuestro papel favorito de Can Yaman? ¿Os gustó su actuación en Erkencicus? ¿O preferís su personaje en Dolunay? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opináis. Además, quiero aprovechar este momento para agradeceros a todos vuestro apoyo al canal. Vuestros comentarios, likes y suscripciones nos motivan a seguir creando contenido interesante y divertido para vosotros. Sin vosotros, nada de esto sería posible. Sois los mejores. Y para celebrar vuestro apoyo, hemos preparado una pequeña sorpresa. Vamos a sortear una camiseta firmada por Can Yaman entre todos los suscriptores del canal. Para participar, solo tenéis que suscribiros al canal, darle like a este vídeo y dejar un comentario diciendo cuál es vuestro papel favorito de Can Yaman. El sorteo se realizará la semana que viene, así que estad atentos. Mucha suerte a todos. Y mientras esperáis el sorteo, os invito a que veáis nuestros otros vídeos sobre Can Yaman. Tenemos uno en el que analizamos su estilo de moda, otro en el que hablamos de sus proyectos futuros y otro en el que recopilamos sus mejores momentos en las redes sociales. Os aseguro que os van a encantar. Y si tenéis alguna sugerencia para futuros vídeos, no dudéis en dejárnosla en los comentarios. Siempre estamos buscando nuevas ideas para entreteneros e informaros. Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Recordad suscribiros al canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y que tengáis un día lleno de música y alegría, cantéis en la ducha o no.